Buenos días desde Tristán de Acuña. Después de 13 días de navegación, acabamos de llegar a la isla habitada más remota del mundo. Miradla aquí, entre la niebla. Y en unos minutos empieza el desembarco. Edimburgo de los 7 mares, el único pueblo de Tristán de Acuña, es oficialmente el asentamiento humano más aislado del mundo. Viven poco más de 250 personas. La civilización más cercana les queda a 2.200 kilómetros de distancia y no es más que otro pueblo de 5.000 habitantes perdido en el océano. La ciudad más cercana es Ciudad del Cabo, a más de 3.300 kilómetros en línea recta. Tristán de Acuña tiene 200 kilómetros cuadrados, un tercio de la ciudad de Madrid, pertenece al Reino Unido y lo más importante, no tiene aeropuerto. Por tanto, la única forma de llegar hasta aquí es por mar, en un viaje en barco que lleva como mínimo una semana. De hecho, mirad, ahí en nuestro mástil ya ondea la bandera de Tristán de Acuña. Me dijo el capitán el otro día que al parecer en navegación es como un gesto de respeto, de cordialidad, cuando navegas en las aguas territoriales de otro país, poner su bandera como símbolo de buena voluntad. La forma más común de venir a Tristán de Acuña sería con uno de los barcos que abastecen la isla, que salen de Sudáfrica y atraviesan el Atlántico durante una semana hasta llegar aquí. La frecuencia de estos barcos es de alrededor de 8 al año, y en cada uno apenas hay plazas para 12 pasajeros. Además, hay una lista de prioridades para llenar estos sitios, donde los turistas ocupan la última posición. Para poder viajar, primero hay que solicitar permiso de viaje al ayuntamiento de la isla y a continuación se entra en una lista de espera por una plaza en algún barco. Durante los últimos 2 años he estado escribiéndoles cada 3-4 meses y siempre me dicen que los próximos barcos ya están llenos y que me mueven a la lista de espera para unos meses más adelante. Así que me puse a investigar otras opciones y encontré 2 barcos de pasajeros que cruzan el Atlántico e incluyen una parada en Tristán de Acuña. Pero esta alternativa tiene varios inconvenientes. Es bastante más cara, el viaje es más largo, pero sobre todo el tiempo en la isla es menor y no garantizan el desembarco. Las ventajas en cambio son que el viaje es más cómodo y conseguir un sitio es mucho más fácil. ¡Qué loco! Estas 4 casitas aquí en mitad del océano, a miles de kilómetros del continente y de otros lugares habitados. Así que finalmente nos habíamos plantado en Ushuaia, donde nos embarcamos con destino a Santa Elena. Por el camino pasamos tormentas con olas de casi 10 metros, navegamos aguas antárticas, nos cruzamos con icebergs, hicimos una parada en las Islas Georgias espectaculares, navegamos 3 días enteros en medio de una densa niebla, después salió el sol, hicimos otra parada en la isla de Gough y finalmente, 13 días después de zarpar de Argentina y 10 días enteros en el mar después, llegamos a Tristán de Acuña. Mira, qué increíble, la suerte que hemos tenido con el tiempo hoy es que el mar en este trozo de roca en mitad del Atlántico esté así de calmado, es un milagro. Desde que embarcamos en Ushuaia nos habían advertido de que mantuviéramos las expectativas bajas para Tristán de Acuña, porque no había ninguna garantía de desembarco. Y en la propia web de la empresa expresan claramente que aunque hacen todo lo posible y hay varios días de margen, el 40% de las veces que han hecho el viaje no ha sido posible poner un pie en tierra por las condiciones del mar alrededor de la isla. Dios santo, el puertito de Tristán de Acuña. Es que parece de juguete esto, ¿eh? Vamos a pisar Tristán de Acuña en medio minuto. ¡Dios! Previo a nuestra llegada a Tristán, habíamos tenido que firmar un documento en el que nos hacíamos responsables de cualquier cosa que nos pudiera pasar si pisábamos la isla. Esto es porque estando tan lejos de todo, ante cualquier emergencia grave, básicamente no habría nada que hacer y las autoridades de la isla no se hacen responsables de eso. Y aquí estamos, oficialmente pisando Tristán de Acuña, la isla habitada más remota del mundo. Es real, existe. Aquí lo podéis ver entero. El puerto de Tristán de Acuña, de Edimburgo de los 7 mares. Surrealista estar aquí, ¿eh? Y el coche de la policía, que os había dicho antes. Gobierno de Tristán de Acuña. Esto no tuvimos que hacerlo personalmente, porque nuestros pasaportes se los quedaron en recepción al embarcar. Pero antes de bajar a tierra, fueron sellados, porque entrábamos en territorio del Reino Unido. Concretamente, en la dependencia ultramarina de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. Y este es el precioso y único sello que se obtiene al llegar a Tristán de Acuña. Tú, la calma que hay aquí en el pueblo, hoy por la mañana. Pues este es el pueblo, Edimburgo de los 7 mares. Mira este coche de aquí que acaba de abarcar aquí, un Defender del gobierno de Tristán de Acuña 6. Wow, aquí hay un par de coches más. Mira, TDC 170, así son las matrículas aquí en Tristán. TDC 216. Wow, mira esta panorámica. Dios. ¡Ah! El famoso cartel. Bienvenidos a la isla más remota del mundo. Tristán de Acuña, Atlántico Sur. Increíble. Y aquí están distancias
a ciudades, a sitios importantes. Islas Malvinas, no sé qué serán, 3.000 kilómetros. Oslo, 10.000. Lo más cercano, la isla de Santa Elena, a casi 2.000 kilómetros también. Ciudad del Cabo, 2.000 y pico. No hay nada cerca. Mira los taxis de Tristán da Cunha. Hello, what's your name? Philip. Philip, nice to meet you. How many taxis are on here in Tristán da Cunha? Not many. I think people just offer to be taxis. You just put taxi on the windshield and then you're a taxi. Yeah. That's cool. And what do you do on normally when there's no ships here? I'm a plumber. Plumber, yeah. Were you born here? Yes. And what do people usually do on their time off? Everybody got bits and pieces at their own work that they have to do. Sometimes it's maintenance in the house, potato patches. Some people, they got nothing to do. Some people go fishing. Yeah. Just depends on the weather and what you have to do. Yeah. What work you got left. So. Do you like football? I watch a bit of football. Yeah. Sometimes we don't get to see all the matches Because of the satellite. Sometimes they don't have the right channels. yeah. And what team do you like? What do you support? Man United. Man United, okay. But hey. You must know everyone, right? Yeah. And did you go abroad to study or something, or to work? No, I've been away for training, but Where? In South Africa? South Africa. And you're happy here? You don't plan on moving anywhere else? I'm happy here. What you like about here? Here, you get the freedom. I know you don't get much of stuff as you do anywhere else, but a lot of the stuff is free. So you get your potatoes free, you get your fish free, you get your mutton, your beef free, you get your water free. Does every family have cows? Yes. It's one cow per household, per family. Ah, it's limited how many you can have. Are they for milk only, or you for meat as well? It's for meat. Some people milk, but it's not many people that milk. And also every family grows some potatoes. Yes, every family. Sometimes, even myself, my family on a weekend or something will come out and stay for a weekend out here, and then It's the holiday place. yeah, Christmas holidays, we have 3 weeks holiday, Yeah. so we come spend 3 weeks out here. 3 weeks here. You have everything you need here. Everything you need something, you just whip up and pick it up. Bueno, el caso es que hemos venido aquí a esta parte de la isla que le llaman los potato patches, las plantaciones de patatas básicamente, que es, digamos, como una de las actividades principales de la isla. Cada familia tiene un terreno donde cultivan sus patatas y la gente con sus, llamémosle, huertas, muchos tienen como cabañitas, ¿veis? Esa. Decía el taxista que a menudo cuando están trabajando, bueno, que vienen y pasan algunos días, algunas noches aquí de fin de semana o a veces incluso algunas semanas por Navidad y tal. Hello. Mira, aquí están recogiendo, ¿veis? Are you collecting the potatoes right now? No, it was finished because Ah, yeah. You already collected everything. I hadn't collected the potatoes. They're drying for the winter now. Yes. And when will you plant again? Mostly in late August, September. Yeah. Nice. And all of this here belongs to you or in your family? No, it's just these 2 bits. Ah, okay, yeah. Those are From a neighbor. Oh, veas, la señora está activa ahí. Veis, están todas las terrazas prácticamente igual, ya recogidas. Se está acercando el invierno y intentan recoger las patatas tipo al menos un mes antes de que llegue el invierno, porque si no, no les da tiempo a secarse. Pero es que mirad qué guapo estos campos aquí, todo lleno de verde, mucho espacio, aire limpio, las ovejas por ahí. Ni siquiera llega la cobertura aquí a los campos de patatas. Estamos buscando una playita que nos han dicho que tiene que haber por aquí también, donde a veces vienen a bañarse. Este de aquí está como embobado, está en shock. Se ha quedado sin hablar. Lleva sin hablar todo el día, desde que ha puesto un pie en la isla. Es que no sé por qué, pero creo que puedo estar siendo consciente de lo que significa estar acá, de lo difícil que es en cuanto, bueno, en fin, no sé, que estoy en un mambo mental. Ojo que encontré una apertura, ¿eh? Podría ser por aquí
podría ser por aquí. Y creo que sí, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! Mirad esto. ¡Qué guapada! ¡Qué pasada, tío! Acabamos de encontrar la playa de Tristán da Cunha. No sé si será la única, pero esta es una playa en condiciones, ahí toda de arena. Arena negra, negra, volcánica, ¿veis? Creo que para ahora ya os habéis dado cuenta de lo escarpada que es, pero bueno, una demostración más. Está fresquita el agua, ¿eh? Tienes aquí como pequeñas pozas naturales, pequeñas piscinitas para bañarse a resguardo del mar abierto. ¿Qué tal? Pues mira este. Allí creo que un padre con su hija que han venido a pescar a la playa y sus perros, plan de finde. Si tuviera un poquito más de tiempo y un poco más de calor, nos daríamos un baño ahí. Pero en serio, qué pasada de playita, ¿eh? Ah, y este coche que había visto debe de ser el suyo, en el que han venido. Ay, mira el coche, su matrícula. Han pintado entera de blanco y después le han pintado TDC y el número del coche luego con rotulador por encima. Mira, mira, mira esas ovejas. Mírala. Todas con los culos pintados. De hecho, es posible que por aquí estén aún recogiendo algunas patatas, ¿eh? A ver, voy a preguntar a esta gente de aquí a ver si me dejan echar un vistazo. Hello, good morning. I wanted to have a look to see the potatoes. Is that possible? Yeah, potatoes, yeah. You can have a look. Okay, thanks. Are you the last ones collecting? The last one's harvested, yeah. 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 Aquí las veis, las patatas de Tristán da Cunha. It's the end of the season now, right? Yeah. And I heard like you try to collect them like a month before the rain and the winter comes. We're trying to get them dig out before winter sets in. Yeah, Yeah. to dry them. Yeah, to dry them. And when will you plant again? We'll start planting in August. Yeah. August we'll start planting again. Like every family has their own patches of Correct, potatoes. yeah. Yeah. Bueno, pues ahí hemos visto unas de las últimas patatas que están siendo recogidas aquí en Tristán da Cunha por esta temporada. Y lo último que me ha dicho es que son prácticamente todo para consumo propio, excepto una pequeña parte que exportan. Solo exportan un poco a Santa Elena, pero la mayoría es todo para consumo propio. Y lo que decía, todo está prácticamente todo recogido ya. Y al parecer la parte de la isla que no se ve, que tiene que ser espectacular también, es ahí arriba está el volcán, ¿no? A 2000 metros, pero antes hay como una especie de una meseta, una zona plana ahí, donde también hay muchas ovejas pastoreando. Vacas, ovejas y pollos es lo que he visto y creo que hay mucho por aquí. Y las ovejas, la lana, muchas señoras mayores se dedican a hacer gorros y calcetines y cosas así de lana. Por aquí tiene que bajar el agua heavy, de vez en cuando. Ahí toda... Se ve que ha pasado agua recientemente y ahí con energía. Y la carretera, el asfalto tiene que sufrir bastante aquí, porque esto me ha dicho que lo asfaltaron como en 2020. O sea, tiene 5 años por ahí. Y mira cómo están algunas partes. Todo tiene que ser de tormentas. Mira esta imagen. Mira esta imagen. Parece que la carretera va a saltar al vacío sobre el mar. Y esta es la zona de las vacas, parece, porque mira qué cantidad aquí de repente. Tienen que ser felices estas vacas también aquí, Ay, por aquí. Tiene que... ¡Hostias! Acabo de comerme toda esa mierda, Pero aparte la pisaste. En todo el centro, La pisaste de lleno y la arrastraste encima. Estaba a punto de resbalarme, bro. Pisaste mierda entre esta garantía, ¿qué más querés? Dicen que da suerte eso, ¿no? Hostia, de hecho, mirad esto. Esto tiene toda la pinta de ser un gran deslizamiento, desprendimiento de roca. Yo creo que bajó ahí buena parte de la montaña y fue a parar al mar. De hecho, ¿veis? Esta parte en algún sitio por aquí tuvo que quedar enterrada la carretera asfaltada y no se recupera hasta justo ahí adelante, como a 50 metros de aquí. Y de vuelta al pueblo, por si alguien se lo preguntaba, así es una señal de límite de velocidad en Tristán da Cunha. Ah, fuera del pueblo menos todavía. 15 millas o 20 kilómetros por hora por ahí. Es como al revés del mundo, dentro de poblado más rápido que fuera de poblado. En fin, Tristán da Cunha rules. Yo vuelvo a decir lo mismo.
la calma, la tranquilidad de este pueblo. No escucha prácticamente nada. El origen de este pueblo es realmente increíble. Cuando Napoleón fue capturado por los ingleses en Waterloo en 1815, fue enviado como prisionero a Santa Elena, una de las islas más remotas del mundo, para evitar que se escapara. Pero no era suficiente. Napoleón ya había conseguido escaparse con anterioridad, y los ingleses estaban emparanoiados con que los franceses buscarían de alguna forma rescatar a su líder. Sospechaban que, de intentarlo, solo sería posible desde Tristán de Acuña, la única isla relativamente cercana que además estaba deshabitada. Entonces, lo que decidieron los ingleses fue montar un asentamiento propio en la isla para evitar que pudieran hacer lo mismo los franceses y así impedir que pudieran usarla como trampolín hacia Santa Elena. Y enfrente del cartel tienes, mira esto, oficina postal, o sea, correos y oficina de turismo, que comparten edificio, vamos a ver. ¿Veis? Es una especie de cafetería también. Aquí pueden hacer cafés, algunos sándwiches y tal. Ahí veis precios, 1,5 libras un café, como 2 euros, no está mal. Y después, estos son todos souvenirs, camisetas, postales, algunas manualidades. No, hay bastantes cosas, banderas, algunos libros. Esto es muy importante, de nuevo, calcetines y gorros de lana, que hay un poco sobre la historia de el lenguaje de los calcetines de amor. Tejer calcetines ha sido una actividad muy antigua, tradicional aquí en Tristán de Acuña, para las mujeres. Sudaderas, gorras, sombreros. Y después, esto es la oficina de correos. La oficina de correos más remota del mundo. Aquí tienen sellos, algunos bastante guapos e históricos. Y desde aquí puedes enviar cartas a todo el mundo. Tienen que viajar un buen tiempo, Y bueno, un poco museo también por aquí. Algunos artefactos históricos, fotos. Es como cafetería, tienda de souvenirs, manualidades, museo, correos, todo en uno. Bueno, y voy a empezar subiendo un poco por arriba. Voy a hacer como una vuelta así al pueblo. Y primera impresión, me recuerda un poco, mira, una cosa que me recuerda a Nauru. Coches abandonados, remolques abandonados, otro coche que tiene pinta abandonado por ahí, otro remolque abandonado por ahí, otro coche hecho polvo por ahí, alguna moto también. Es igual que en Nauru. ¿Qué pasa? ¿Que eso es típico de sitios remotos o qué? Pues todo el mundo tiene su ropa aquí colgando, tendida, y sábanas y toallas y todo por aquí. Estos de aquí también. Lo único que se escucha es un generador que hay ahí abajo, como de una fábrica. Por allí se sale del pueblo también, así que voy a continuar para allí. Hello. También he visto varias personas que me recuerdan un poco físicamente a gente que he visto en Nauru, bueno, y en otros sitios del Pacífico. La apariencia de muchos isleños es algo polinésica, y según me dijeron, se debe al mestizaje entre hombres británicos blancos y mujeres negras de Santa Elena. El color oscuro de los santaelenianos, al parecer, responde a que muchos descienden de esclavos africanos que acabaron en la isla generaciones atrás. Mira qué casita. Los patios ahí. Todos los tejados, absolutamente todos, son de estos así como de chapa, metálicos. Mira ahí igual. 1 y 2 coches más ahí detrás, completamente abandonados. Llevando chatarra. Por aquí tenemos una barca de pesca, entiendo, otra más, y un remolque, y otro coche abandonado. ¿Será que nada? Sitios remotos, demasiada pereza y complicación evacuar coches en desuso, y como no tienen falta de sitio de momento, pues ahí se puede quedar. Eso vendría a ser un garaje tristaneño. Y esto creo que es lo alto del pueblo, la otra esquina del pueblo. La última casa por aquí, después la carretera ya va a la derecha o a la izquierda. Y esto es lo que se escucha. Mira los patos y las gallinas, ahí chilling, están de sábado también. Creo que se están bañando, hay un chorrillo de agua y escucho. El perro también está relajado, What's up? Tienes cara de estar en paz con la vida. El color de piel, la obesidad que he visto en bastantes personas, un poco el estilo de las casas, el ambiente, lo de los coches, mira, más barcas, restos de coches. Es que me recuerda al Pacífico, tío. ¿Qué hacemos ahora? ¿Izquierda para el centro o derecha? Mira, otra matrícula. Están guapas, Este es el coche número 25 de Tristán de Acuña. Epa, ahí, ¿esta casita qué?
Tú, qué mona esta. Y acabo de ver algo interesante. No voy a acercar, no quiero ser muy intrusivo, pero mira, un escudo del Manchester United tiene ahí en esa puerta. Ahí que se note que son británicos. Posiblemente el aficionado del United más aislado del mundo. Posiblemente. Y creo que con la tontería acabo de llegar. Ahora sí que a otro más límite del pueblo. Ahí se vuelve para el centro y aquí se acaba el camino cementado. Por ahí va el tractor. Y aquí llegamos a la base del volcán, el volcán pequeñito, el que erupcionó en el 61, que ahora vamos a subir. Pero ya veis, ya estoy fuera de lo que viene siendo el pueblo. Y por aquí ya pues lo que hay son algunas de estas cabañas que tiene la gente para sus gallinas. Pero bueno, vamos de vuelta a ver qué encontramos en la parte un poco más baja y céntrica del pueblo. I'm wondering about all the abandoned cars there is around the island. Why is that? Is it too costly to take them out? It's got to go like that. It's some people have cars which they can't get fixed, and then some of them they have to wait for parts in South Africa, Yeah. which can take like a couple of months, and then sometimes you can get parts, take all the time, and then the part's not quite right, Yeah. so then you got to wait again. Yeah, A lot of times people got abandoned vehicles, they try to take as many parts off as possible and then take it to the rubbish dump. Yeah. Put Yeah, it yeah, one yeah. side, so if someone else need parts, maybe they can get parts. Yeah, 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 sí. Es que mira, justo, más partes de coches ahí. Yo creo que lo que venía a decir al final es que las complicaciones de vivir tan a tomar por culo y de traer cosas aquí. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene su pequeño corralito de gallinas. Ah, amigos, ya sé. Esto es el corazón del pueblo. Ya vais a ver la bandera de Tristán da Cunha y, amigas y amigos, el bar Albatros, el único bar pub del pueblo. Está todo el mundo del barco aquí ahora mismo. Un Dacia, tío, esto sí que me sorprende verlo en Tristán da Cunha, ¿eh? Un Dacia Sandero. Anda, amigos, el parque de Edimburgo de los Siete Mares. No hay ni un chavalín hoy aquí. Por aquí veo la iglesia y esto es interesante. Bueno, pues estoy un poco desconcertado porque aquí, mirad, St. Joseph's Catholic Church, una iglesia católica, lo cual no es común en Reino Unido. La cosa es que al parecer aquí hay dos, una iglesia católica y una iglesia anglicana, que pensaba que estaban muy cerca, pero al parecer no tanto, no veo la anglicana ahora mismo. Y la población de la isla se divide más o menos 50-50 entre católicos y anglicanos o protestantes. Vamos a echarle un vistacito breve a la católica. Muy cálido. Bueno, pues ahí habéis visto la iglesia católica y ahora quiero encontrar la otra, porque me parece muy curioso que en un sitio tan pequeño, de 250 habitantes, haya dos iglesias. Parece que está por ahí, pasado el pub, en algún sitio que ya he pasado, pero no me he dado cuenta. Hello. Can I take a picture? Have a look. Ah, ok. Is this a... Acabo de encontrar que hay una piscina pública aquí en Tristán da Cunha. Ah, wow. This is a great pool. Yeah. Is this open all year round, or you're going to close now for winter? Yeah, we just do open like when the weather is suitable. Yeah. I think they're trying to get it so they can cover. The Ah, roof, wow, yeah. So they can Like do with some plastic or and something, yeah. And then they're going to put the heaters. Oh, So keep it the whole winter. that's fun. That's going to be Yeah. great. Oye, esto te lo juro que no me lo esperaba. La piscina fue construida con la asistencia financiera de de la Corporación de Desarrollo de las Islas del Atlántico Sur en forma de una donación. Lo que no pone es el año. Y ahí está la bandera y justo delante el pub. Qué guapo eso, ¿eh? De la piscina al pub. Buen plan de tarde calurosa de verano, ¿eh? Aquí en Edimburgo de los Siete Mares. Se supone que por aquí tiene que estar la iglesia, a ver si la identifico. Nada de lo que veo por aquí. ¡Ah! Creo que es esto, el edificio que ya había visto antes, porque ahora acabo de ver una crucecita ahí. Efectivamente, esto tiene que ser la iglesia anglicana. Vamos a mirar. Hello. La iglesia anglicana de Santa María la Virgen. Bueno, esto definitivamente se ve como más... un poco más antiguo, un poco más humilde que la católica. Pero también está guay, ¿eh? Hostia. Mira esto. Ahí están las túnicas de los sacerdotes, de los curas. Comida. Qué interesante. Ahí en esta iglesia tienen como cojines para sentarse. Vale, ahora sí. Ahora ya hemos visto las dos iglesias
de Tristán da Cunha. Por lo que me han dicho, no hay animosidad, no hay malos rollos entre los fieles de cada una. De hecho, celebraciones y festivos importantes se juntan todos en una de las dos. Se juntan las dos iglesias y celebran juntos. ¡Ah, y aquí está el cementerio! Tienes como una parte, dos partes y tres partes. Guay, este es el más grande y más colorido. Mirad la cantidad de flores. Lo que es curioso es que se ven todo el rato los mismos apellidos. Glass, Green, Swain, Glass, Green, Glass, Rogers, Swain, Green, Swain, Swain, Glass, Swain, Green, Rogers, Rogers, Swain, Green, Glass, Swain, Green, 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 Swain, Glass. Bueno, descansen en paz toda esa gente. Pero habéis visto, ¿no? La cuestión es que hay solo 7 apellidos en toda la isla. De las 7 personas que originalmente llegaron a esta isla. Todos son descendientes de esas 7 mismas personas. Ah, y aquí está el St. Mary's School. La escuela de Tristán da Cunha. Pasa que hoy es fin de semana y no están abiertos. Pues bueno, esto es la escuela. Obviamente hoy no hay niños porque es sábado. Y esto es el patio. Este es el pequeño tobogán. La pista multideportiva. Lo que pasa es que no hay ni canastas ni porterías, pero aquí se podría jugar una pachanguita de fútbol. Pues este juego mítico, se me ha ido el nombre, tío, lo tengo en la punta de la lengua pero no me viene. Y bueno, entrando a la izquierda, aquí tienes los baños, tal que así. Y ese de ahí debe de ser el baño femenino, entiendo. ¿Esto es? Ah, el laboratorio, bro. Las clases de química, física. Un par de microscopios. La tabla periódica, anatomía. Después tienes aquí en la pared, Feliz Día del Albatros. Y enfrente, el Día Mundial de los Pingüinos. Y entonces los niños pues dibujan pingüinos. Hay algún dibujo bastante bueno, ¿eh? Pues esto que es un patio de la escuela, que tiene un pequeño huertecito, ¿o qué? Playgroup. Zona de juegos. Ah, esto tiene que ser para los niños más chicos. Ah, eso es para aprender el abecedario, sonidos, fonética. Después esto, ¿qué es esto de aquí? Esto es el comedor. La cocina, comedor de la escuela. Qué curioso, ¿eh? ¡Epa ahí! ¡Guau! Mira esto. Mesa de ping-pong, campito de vóley. Ah, esto es el teatro, salón de actos a la vez. Hay un par de canastas de baloncesto también. La primera escuela que veo donde el salón de actos es también un pabellón polideportivo. Esto será, ¿qué es? Secretaría o el jefe de estudios. Ah, tiene que ser el jefe de estudios esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, aula de informática tiene que ser esto. Tiene toda la pinta, ¿eh? El proyector, un par de ordenadores, geografía, comidas famosas alrededor del mundo. Clase número 2. Esto es una clase en la escuela de Tristán da Cunha, la escuela más remota del mundo. Ah, y esta es la clase 1, o sea que yo he empezado al revés. Esta está un poco desmantelada, ¿eh? Mira, ahí hasta colchones ahí. Ah, mira, aquí estas cajas, esto es el material para educación física, yo creo, los aros, las palas, pelotas. I still had a question if I can ask about the ages until what is it, until 16 that they can study here? The babies come in when their mothers want to put them in. Yeah. And we keep the children here until 16. And then they, if they are good enough, we would encourage them to go away and get, higher qualifications. Yeah. If they don't, then they just enter into the public service. They do a kind of, they go down around all the different departments and then learn what they can. Yeah, I see. And everybody's employed basically. El director también nos comentó que hay muy pocos isleños con carrera universitaria. Muchos, una vez concluida la enseñanza obligatoria, consiguen trabajo en la isla y solo salen por periodos cortos para hacer formación técnica específica. Este es uno de los motivos por los que tampoco mucha gente quiere dejar Tristán da Cunha. Never actually had anybody go to university. Oh, okay. They get homesick.
there's not a lot of motivation to do that, which is unfortunate because they all get jobs. No? And the teachers that come here from outside, how long are the contracts normally? It's normally 1 year or 2 years. But there's no local teachers, like who are from the island. No local qualified teachers. Yeah, I see. I mean qualified in terms of the UK. Ah, coño, mira, aquí están las porterías. Estas tienen que ser las porterías de fútbol. El policía de Edimburgo de los 7 mares, patrullando el pueblo. Casualmente, el policía de la isla, Conrad, venía en nuestro barco, porque estaba unos meses fuera de servicio, y me contó que casi todos los incidentes que hay en la isla están relacionados con el alcohol. Peleas de bar, conducción temeraria, entre otros. Excuse me, sir. Hello. I'm looking for the hospital. Is it somewhere this way? Straight through there. Ah, just straight. Yeah. Perfect, thank you very much. Qué amable todo el mundo aquí, increíble. Vale, entonces, si no me equivoco, esto de aquí debería de ser el hospital y tiene toda la pinta de que efectivamente sí. 3 vehículos gubernamentales, tucutrum, tucutrum, y la ambulancia de Tristán da Cunha. Está un poco oxidada, un poco roñosa, la verdad. Camogli Hospital se llama. Ah, y esto debe ser la nueva adquisición, aún no tiene la matrícula y yo diría que esto va a ser la próxima ambulancia. Centro de Salud Camogli del 2017. Ah, está cerrado. Bueno, esto es lo que podemos ver. No se ve mal, así a primera vista. Muy limpio, nuevecito, bien mantenido. Para emergencias, en la isla hay siempre un médico capacitado para hacer cirugía, además de 2 médicos generales que pueden resolver casi todos los casos urgentes. Ocasionalmente también se podría contactar con barcos que naveguen cerca para que éste atienda y evacúe al paciente a Sudáfrica. Pero sobre todo, se actúa mucho preventivamente. A la mínima que alguien muestra ciertos síntomas que pudieran evolucionar en algo de más gravedad, se les monta en un barco a Sudáfrica para que allí se sometan a más pruebas y tratamientos si es necesario. Pues nada, señores, el hospital, centro de salud de Edimburgo de los 7 mares. Los médicos, enfermeros residentes aquí también vienen de fuera, no son locales, porque creo que no hay ningún doctor titulado que sea de aquí, isleño originario. ¡Ey, ey, ey! Mira esto, estas antenas. ¿Será esto los satélites, las antenas que proveen de internet y televisión al pueblo? Centro de comunicaciones. Eso tiene como pinta de Starlink, ¿eh? No sé si todo el pueblo, pero estoy casi seguro que aquí hay gente que usa Starlink desde hace poco tiempo para poco mejor internet. El internet de alta velocidad apenas llegó a la isla hace 1 o 2 años a través de Starlink, que revolucionó el acceso de los isleños al mundo exterior. Antes tenían internet, pero el ancho de banda era tan bajo que no permitía ni cargar YouTube prácticamente. Estuvimos hablando con un joven de la isla en el barco y nos dijo que había empezado a ver Netflix hacía apenas meses. Y la parte más baja del pueblo parece como toda la zona industrial. Hay como naves, furgonetas, contenedores, hormigonera, tractores, bloques de hormigón, se llega al puerto. Ah, mira, están todas las barcas de pesca o varias. Aquí está el puerto, es pequeño este puerto, y poco recogido. Es que esta isla está muy expuesta, tío, muy expuesta. Muchas veces es bien común que no se pueda desembarcar aquí por las condiciones del mar. Y creo que el producto del mar más rentable aquí es un tipo de langosta o cangrejo, creo. Entonces, pues eso, básicamente agricultura, ganadería y pesca es a lo que se dedica mucha gente aquí. Después algunos oficios, servicios básicos y ya está. Ahora sí voy a echarle un ojo al supermercado. Ah, pues esta es la tiendecita. Ah, eso es el almacén, ¿no? Oye, pues para ser la tienda de un pueblo de 150 habitantes no está nada mal, tengo que decirlo. Vamos a ver los precios de un par de cosas básicas. Cebollas, que serán 80-85 céntimos de euro el kilo. Harina, 2,5 kilos, vendrían siendo como 2 euros, yo diría. Nescafé, 3,5 euros, digamos. Pollo, digamos 2 euros el kilo. Queso camembert, también 2 euros. Mantequilla australiana, 3 euros el kilo, son estas de aquí. Mi mantequilla y de margarina. Algunas chuches, gominolas, obviamente, galletas, dulces, cereales. Ah, leche, como 1 euro el litro. Y a ver,
Y aquí están las cosas duras. Botella de ron, King Roberts, digamos 14, 15 euros. ¿Dónde está la cerveza? Esto es cerveza. Ah, aquí está. Ah, Coca-Cola medio litro, fría, 1 euro. Está bien, ¿eh? ¿Por qué no pones el precio de la cerveza? Ah, aquí sí que lo pone. Precios de las cervezas. ¡San Miguel! ¡Hay San Miguel aquí! ¿Dónde está la San Miguel? Mira que no me gusta la San Miguel, ¿eh? Pero la San Miguel en Tristán da Cunha sí que me llama la atención. ¿Alguien ve la San Miguel? ¡San Miguel! No. Ah, bueno, no. San Miguel de Hong Kong. San Miguel de Hong Kong. Pues estas son las que tienen. Y están entre 1 y 2 euros. La lata. Honestamente no me parecen tan locos los precios, ¿eh? Y después hay una esquinita de souvenirs o manualidades aquí en la tienda también. Is all the wool stuff here handmade? Locally made? Not all of it, no. So it's imported? Yeah, some wool is imported and we just got, this is local. Yeah. And those hats? They're wool, but not local They're wool, but not the wool. But they're crafted here. Yeah, everything knitted is here. everything is knitted here. This as well. Everything, yeah. Ah, yeah. Just this is local wool, That's just and the other thing is imported wool. Yeah. Hello. Cards are not accepted here, right? Anywhere in the island? No, he's not. No. There is no bank in the island either, right? Ah, there is, but no ATM. Just cash only all the island. Yeah? Danny, who's Danny? Danny? How much is it? Hmm? £3.60. I think I have. En definitiva, hay un banco en la isla, pero solo se usa efectivo. No existe la posibilidad de usar tarjetas en ninguna parte de Tristán, pero lo que sí aceptan son, además de libras, pagos tanto en dólares como euros o rands sudafricanos, sobre todo para los turistas que llegan a la isla. Do you work here? I was just curious with how often do the supplies come to the shop here? Well, we have like roughly like every 6 months. You know. Every 6 months? Do they supplies for just 2 months? 2 months. Every 2 months. So all the vegetables, fresh stuff is grown here? Yeah. Some is grown, some is imported. Yeah. But how do you keep it for such a long time? We got large chiller. We keep it in the chillers. Yeah. El barco que tenía que llegar en marzo no llegó a salir de Sudáfrica por problemas mecánicos, así que el próximo se espera para mayo, casi 3 meses después de la llegada del último barco. Jerry, when was the last cruise that arrived? Oh, about 3 weeks ago, I think it was. Ah, 3 weeks ago. And the next one, you have any idea? No, we won't have any more, just the last one. Yeah. This is the last one for the year? For the year, yeah. Well, I think it was about 5 this year, but only 3 landed. Yeah. Según la web del gobierno de Tristán da Cunha, durante el último año han pasado 7 cruceros por la isla, aunque no todos han logrado desembarcar. El próximo ya vendrá a finales de año, cuando llegue la primavera de nuevo. Pero no todo es siempre pacífico en Tristán. La isla está gobernada por un volcán de 2000 metros de altura que hace 50 años protagonizó el evento más trágico de la historia del pueblo. Un acontecimiento que todos los lugareños recuerdan perfectamente, ya que les obligó a abandonar sus hogares en la isla y exiliarse en Reino Unido durante 2 años. Buah, mira esto, todo esto tiene que ser ya lava de la erupción esa famosa del 61. Ah, de hecho aquí lo pone, mira, 1961 volcano, justo donde empieza la lava ya seca. Y no se ve, pero entre las nubes, muy para arriba, tiene que estar el volcán principal de Tristán da Cunha, que es una isla entera volcánica, 2000 metros de altura, poca broma. Es que mira, el volcán grande tuvo un hijito que erupcionó aquí, mira, lo veis a 200 metros del poblado, y empezó a bajar la lava hasta el mar, y tuvieron que evacuar a todo el mundo. Lo bien que se siente poder tocar tierra, caminar, moverse un poco después de 2 semanas en el barco. Es espectacular. Y creo que estoy llegando al final de la caminata, del paseo del volcán. A la punta, ojito, aquí estamos. Dios, chaval, tremendo.
la erupción del volcán de Tristán da Cunha en 1961 y la evacuación de la población de la isla. Los temblores comenzaron el 6 de agosto. El día 8 de octubre, un gran deslizamiento dañó varias casas y el 9 el suelo se levantó en un cono cerca de las primeras casas. Todos los habitantes de la isla abandonaron el pueblo para ir a pasar la noche a los campos de patatas. A las 2 de la mañana del día 10, el cono erupcionó. Esa misma mañana algunos hombres tuvieron que volver al pueblo en busca de 4 barcazas con las que evacuaron al resto de isleños a 2 barcos de pesca que por suerte estaban cerca de ese día. Los pesqueros se llevaron a los exiliados a la vecina isla de Nightingale, donde tuvieron que pasar otra incómoda noche en unas cabañas que tienen ahí. Milagrosamente, un crucero holandés estaba en ruta con solo 20 personas a bordo, pero capacidad para 400 pasajeros. Todos los habitantes de Tristán pudieron embarcar el 11 de octubre y abandonaron su isla hacia un futuro incierto en el exterior. Llegaron a Ciudad del Cabo el 16 de octubre y fueron transferidos a un crucero en dirección a Inglaterra, a donde llegaron el día 3 de noviembre. En Reino Unido permanecieron cerca de 2 años como refugiados, después de lo cual se les ofreció la posibilidad de volver a Tristán, y todos menos una docena decidieron volver a continuar su vida en el pueblito más aislado del mundo. Por aquí empezó la erupción. Esto es el nuevo mini volcán que se creó y veis cómo bajó toda la lava hasta el océano. Y aquí detrás sigue todo en las nubes, pero está el volcán importante de Tristán. ¿Pero qué me decís de esta vista, Mirad, el poblado, el asentamiento más remoto y aislado del mundo. Lo heavy es que es además la única esquina medio habitable de la isla. El resto de la isla es todo así. Toda esta montaña acaba en acantilados sobre el mar y solo aquí, en este ladito, hay como esta pequeña depresión antes de llegar al mar, donde se pudo establecer un asentamiento. Mira, aquí se conserva la última casa así, del estilo tradicional de la isla, que ahora se ha convertido en un museo, de hecho, The Thatched House Museum, y creo que es una tienda de souvenirs. Mira qué guay, todos grandes bloques de piedra y después como con paja. Hello, good morning. Pues mira, así eran las casitas de aquellos tiempos, muy pequeñas y modestas. Ahí tenían el fueguito, la estufa, la mesita y el pequeño cuarto, dormitorio. How many people used to live in a house like this? A whole family? Like 4 or 5 people? Sometimes they would have like 8 children, wouldn't they? Yeah. Big families back in those days. Ah, wow. So like maybe 10 people in a house like Yeah, this? they would make bunks up here for the children. Mum and dad and the babies. And that They would sleep in this room. The youngest children and that. Yeah. So you both grew up in a house like this? Similar to this, Yeah. Same houses, but they've just been modernised. Ah, yeah. And some have been extended, make them bigger. They've got all modern furniture, internet, television, Yeah. gas stoves. Yeah, No wood burning fires. Yeah, I see. Did you experience the volcano? Did you have to, or you were very young maybe, right? I was 8, you were 10. Ah, 11. And you still remember that? Yes, yes. And you had to fly to UK? Went to South Africa first. And from there they flew then- you to... No, we went ship the whole way. Wow, so it was a long trip. Long trip. And then everybody came back after a couple of years. Except for about Yeah, a of course dozen again. people. Yeah. Some of the younger ones stayed and married English people. Yeah. And they stayed there. But it was exciting for us because seeing new faces, seeing motor cars, Yeah. things that, That we'd did not never- exist here on the Yeah, island. no, we didn't even. Ay, mira, no había caído, pero tiene una foto de la reina ahí también. So what's the Y ahora sí que sí, para concluir lo que os había dicho, ahora está mucho más tranquilo. Aquí el pub y el centro comunitario. Voy a enseñar qué tal es y nos vamos a tomar una cerveza para relajarnos el último ratito aquí. Entonces eso, esta casa, este edificio vendría a ser el corazón del pueblo porque tienes el centro comunitario y el bar, el único bar pub de este pueblo. También tienen souvenirs por aquí. Hello. This is the community center of the village. Yeah. And here you do celebrations for birthdays and things like that. And this is set up here just when the boats come. Yeah. I see. And it's mainly, all the knitted stuff is mainly done by our pensioners. Yeah. And is it local wool or imported wool? Some of it is local, some of it is imported. Yeah. Pues ya habéis visto, allí celebran eventos, cumpleaños de alguien o celebraciones en las que se junta todo el pueblo allí. Y después esto de aquí. Hello. How are you? Y esto de aquí es el bar del pueblo, el Albatross Pub. ¡Ah, wow! La bandera ahí gigante, bandera escocesa, bandera inglesa, italiana. Y esta no sé cuál es. Billar.
Hello. Could I have a beer, please? What kind would you like? The one on the right, Pilsen. Are you paying in sterling, dollars? Let's see, dollars. Dollars. That'll be $2. Are you locals from Tristan? Yes, we are. Both of you? Yes. Wow. Your skin looks lighter than the rest of the people I've seen. And you have no plans of going abroad for studying or for work or? We have been abroad, but not. I've been abroad for work, but not to leave the island and stay back home. So you're happy staying here? Amazing. Maybe for a holiday is okay, but holidays are good. Yeah, once in a while for a holiday, get off and come back again. No, it's interesting. Everyone I asked is happy and wants to stay here, even the young people. I think it's the peace and the quiet, you know. Yeah. That's good. Makes it a lot more easier. Interesting. Okay, thank you. Cheers. Bye. Y esta es la terraza del bar. Cerveza de Sudáfrica es lo que venden por Tristan da Cunha. Mira esto, estos son las tapas versión Tristan da Cunha. Nos han sacado estos como pinchitos de langosta con salsa. Yo no lo voy a probar, pero no me gusta el marisco. Pero no, I don't like lobster. But how is it good? Is it good? Está bueno. Nada especial. Pues la langosta de Tristan da Cunha es como de lo más importante que sacan del mar aquí. Acaban de sacar una señora cogida por los brazos. Tiene que ir dobladísima. Antes otro señor igual. Mira el contenedor, el basurero este. Todo a rebosar de las cervezas estas sudafricanas. La misma que me estoy tomando yo. Una cosa más que acabo de caer. Esta bandera que han puesto aquí delante del pub está en reconocimiento a los voluntarios de defensa de Tristan da Cunha que defendieron la isla, básicamente los voluntarios que estuvieron preparados para defender la isla durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos eran los nombres. Mira estas vacas, en serio, qué tranquilidad y qué paz. Mira cómo se ve ahora a estas horas de la tarde. El sol ahí en el horizonte que hay un poco más de claridad iluminando el océano. No cuesta absolutamente nada entender la parte de la paz y la tranquilidad que tanto dicen los de aquí como uno de los atractivos principales de vivir aquí. Pero bueno, yo creo que ya toca. Esta es mi despedida de Tristan da Cunha. La isla más remota del mundo. Desde que la descubrí hace no me acuerdo cuántos años. Hasta la vista. Este es uno de los sitios que sí que tengo serias dudas de que lo vuelva a pisar en algún momento de mi vida. Así que se hace raro. Tengo que aprovechar estos últimos minutos. Es que estos últimos minutos donde ya casi todos han vuelto al barco y la isla ya se queda más como es realmente. Espectacular, simplemente de admirar. Mira, uno de los pescadores de Tristan acaba de volver de faenar o sale a faenar. Y sus colegas todos en el muelle bebiendo cerveza, todos, ¿eh? Lo que hace la gente en Tristan da Cunha cuando se aburre, intentar arrastrar la barca con un cortacésped. Tristan da Cunha rules. Para terminar el día por todo lo alto. Le patino la rueda. Y creo que en esta zodiac de aquí me tengo que embarcar, me marcho. Bye bye, thank you. Ahí se queda Edimburgo de los 7 mares.
últimas vistas de Tristán. Chao, chao, Tristán. El sol ha decidido asomarse al final del día para despedir Tristán da Cunha así. Increíble. Y por último, así se ve Tristán, más bien Edimburgo de los 7 mares, de noche. Nuestra última vista de este tremendo pueblo. Durante la noche navegamos hacia Nightingale, la misma isla donde se refugiaron los tristanianos cuando erupcionó el volcán. Es uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Una pequeña islita a 30 kilómetros al sudeste de Tristán. Apenas tiene 3 kilómetros cuadrados, sin población permanente. Ni siquiera tiene puerto, por lo que los desembarcos son realmente complicados, especialmente por su ubicación en el Atlántico Sur, donde las mareas y el oleaje a menudo impiden siquiera acercarse. A veces pasan semanas sin que el tiempo permita un desembarco, y por eso es muy poco frecuente que un crucero siquiera lo intente. Pero esta vez el tiempo era excepcionalmente esperanzador. Ojo, que al parecer vamos a tener la posibilidad para nada frecuente de desembarcar, de pisar una de las islas más del archipiélago, Nightingale. Muy pocas veces al final, al parecer, se tiene la oportunidad de llegar hasta aquí y lo vamos a intentar. Bueno, como podéis ver hoy efectivamente está mucho más tranquilo que ayer. No, increíble, increíble, increíble estas condiciones. La última vez que desembarcaron aquí, 2016 parece que fue. Mira, mira qué pasada de isla, Pero es que luego mira el sitio de desembarco, es ahí literal entre esas rocas, no sé cómo vamos a entrar ahí. Con razón prácticamente nadie llega aquí. Esa es grande, Hostia, esa foca es gorda. Dios, qué guapo. Perfecto. Qué increíble. Mira este sitio. Está lleno de focas. Mira las focas aquí, mira. Poca broma, Subir aquí. Mira qué locura, mira cómo se ve Tristán allí al fondo. Qué heavy, Esto sí que parece Jurassic Park de repente. Ay, hostia. Que me va a picar. Un albatros de Tristán da Cunha, chaval. Especie endémica de aquí. Es que hay un montón, parece un zoológico esto. Todos viven en como estos matorrales, ¿veis como la especie de cuevas que hay? Está todo lleno. Por aquí. Mirad estas vistas, tío. Es absolutamente increíble la isla de Tristán da Cunha. Como alguno de estos le dé por darme un picotazo. Voy a ver las estrellas hoy, Por favor, señor. Dios santo, es un show esto. Este le ha pegado un picotazo a otro antes. Uf. Mira esta colonia, chaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 al menos. Buah, chaval, mira esto, es increíble. Puah. Es que es el día perfecto, no podía haber mejor día, Se supone que tiene que haber una especie de poblado, no que nadie viva aquí realmente, pero sí unas cuantas cabañas donde la gente de Tristán viene de vez en cuando. Algunos para pasar un par de días y cambiar de aires, o otros sobre todo que tengan que hacer trabajos aquí en la isla. Sobre todo de cuidado, medio ambiente y eso. ¡Epa! Si están aquí. Ah, coño, por detrás no parecen, pero mira, aquí tienes las ventanas y tal. Estos son realmente almacenes, yo creo. Aunque bueno, supongo que si hiciera falta aquí puedes pasar una noche, un par de ellas. Una especie de baño. No parecen en uso, eso es mamita. Ah, unas placas solares también. Aquí parece que no ha venido nadie en mucho tiempo, Mira cómo está esto, pero qué vistas, chaval. Tristán da Cunha, ¿te lo puedes creer? Vale, mejor aún, aquí sí que se ve. Por aquí encima, sobre estas rocas, están las cabañitas. Y estos son los acantilados. Y ahí está Tristán da Cunha. La isla habitada más remota del mundo. ¡Qué espectacular! ¡Qué increíble! Nada, qué loco estar aquí. Qué loco haber podido llegar aquí. Ah, bueno, y ahí todo lleno de focas sobre las rocas y algunas bastante grandes. Mira, esa de ahí ha encontrado una roca, un hueco. Tiene exactamente la forma de su cuerpo.
No sabes nada tú, ¿eh? Oh my god, mira eso, Dios santo. Incluso una pequeña colonia de pingüinos. Esta especie que no sé cómo se llama, los de pelo amarillo, chaval. Increíble. Mira qué vista esta, ¿eh? Ahí está Inaccessible, que es otra isla del grupo de Tristán. Nuestro barco. Y ahí, Tristán Acuña. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bebecito! Mirad qué atardecer, chaval. Qué increíble haber tenido la oportunidad de pisar estas islas y vivir un par de días en las islas más remotas del mundo habitadas. Una cosa que llevaba años detrás persiguiendo. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos a la próxima.